Bienvenidos a esta sesión de Aula SEMS HD, en el marco del examen general de egreso de educación superior. Hoy hablaremos sobre los textos expositivos y los textos literarios. Es muy importante que prestes atención a los contenidos de esta clase, ya que será la base para futuros conocimientos. Recuerda tener a la mano lápiz y papel para realizar las anotaciones que consideres necesarias. Y es así que, ¡comenzamos! ¿Has leído textos expositivos? ¿Dónde encontramos textos expositivos? ¿De qué manera das a conocer información a las personas a tu alrededor? Hoy en día, la información que se da a conocer en nuestro país a través de diversos medios es de vital importancia. ¿Te has preguntado cómo esta información es estructurada para que puedas entenderla de la mejor manera? Observa el siguiente video, donde aprenderás más de este tema. Texto expositivo. El texto expositivo es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado con la finalidad de dar a conocer una serie de hechos o conceptos específicos. El propósito fundamental de los textos expositivos es transmitir información sobre una amplia lista de contenidos generales o específicos. Por lo tanto, predomina la función referencial. Características. Se escriben en prosa y contestan a la pregunta ¿qué y por qué es así? Por lo regular se presentan en tercera persona. Hacen uso de definiciones, comparaciones, clasificaciones, analogías, enumeraciones y ejemplos. La estructura de los textos expositivos es introducción, desarrollo y conclusión. Como pudieron observar en el video, los textos expositivos son aquellos que expresan ideas, conceptos o hechos de forma absolutamente objetiva. Sin embargo, estos textos evitan reflejar opiniones, sentimientos, pensamientos o ideas del autor. ¡Saludos a todos! Espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te hablaré sobre los textos expositivos, así que pon mucha atención. Los textos expositivos son aquellos que expresan conceptos o hechos de manera objetiva. Esto quiere decir que no se incluyen ni opiniones personales ni sentimientos. Este tipo de textos se utilizan principalmente en ámbitos académicos y científicos. A continuación, te voy a mencionar los tipos de textos expositivos. Texto expositivo de carácter divulgatorio. Este tipo de texto está destinado para cualquier persona y no necesitan de un conocimiento previo de dicha información. Por ejemplo, las enciclopedias, los textos escolares o los artículos periodísticos, entre otros. Textos expositivos de carácter especializado. Este tipo de textos está destinado principalmente para especialistas en determinadas materias. Los contenidos contienen vocabulario técnico, por ejemplo, las monografías, los escritos jurídicos, las tesis académicas o los artículos científicos. A continuación, te voy a hablar de las características de los textos expositivos. Los textos expositivos se diferencian y caracterizan de los demás textos principalmente por su estructura para organizar la información y estilo de redacción. Las principales características son: se escribe en tercera persona, se usa un lenguaje claro y preciso, se apoya en el uso de recursos como los conectores, la comparación o la enumeración. La redacción del texto es sumamente objetiva. Estructura de los textos expositivos. La estructura de todos los textos expositivos está formada, como para la mayoría de los textos, por introducción, desarrollo y conclusión. Introducción es donde se da a conocer el tema que será abordado, el enfoque que se empleará y los puntos o aspectos de mayor interés. Desarrollo, parte del texto en el cual se expone, de manera clara y ordenada, la información. Conclusión, es un resumen de la información presentada, donde se destacan los aspectos más relevantes del tema. Sin duda, la información que acabamos de ver es muy interesante. Así es. Ahora vamos a ver si pusieron atención. Revisemos las siguientes preguntas. ¿Cómo se hace un texto expositivo? A continuación, conocerás los pasos para elaborar un texto expositivo. 1. Elegir el tema.
Puedes elegir el tema de alguna materia que más te guste, por ejemplo, ciencias, geografía, matemáticas. 2. Elegir el tipo de exposición. Puede ser de carácter divulgativo o especializado. 3. Redactar preguntas. Redacta preguntas que ayuden a definir y a describir el tema, suceso o problema, así como las causas, consecuencias y posibles soluciones. Por ejemplo, ¿qué es un tsunami? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo puede afectar a los humanos? 4. Buscar información. Lo primero es identificar qué quieres saber y dónde lo puedes encontrar. Es importante que localices información en fuentes adecuadas como enciclopedias, libros o en páginas de internet confiables. 5. Identificar la información más relevante. Subraya la información más importante para poder contestar las preguntas que redactaste. Enfatiza en la descripción del proceso, suceso o fenómeno y en lo que ocurre paso a paso. Revisa títulos, subtítulos y palabras clave, recuadros o ilustraciones para decidir qué material será útil. 6. Redactar el texto. Ordena la información de acuerdo a la importancia que tenga y revisa la coherencia entre los párrafos para expresar claramente la información que se quiere comunicar. Inicia con introducción. Redacta una breve presentación del tema para despertar el interés del lector. Desarrollo. Explica, describe y ejemplifica el tema. Conclusiones. Redacta un resumen de la información que compartiste. 7. Usar nexos. Para señalar, unir enunciados o el orden de ideas, explicar una causa o una consecuencia. 8. Revisa el texto. Revisa el uso de mayúsculas, la ortografía y la puntuación. Consulta un diccionario si no sabes cómo se escribe una palabra. Agrega correctamente las referencias bibliográficas. No olvides agregar fotografías que refuercen la comprensión del tema. Ejemplo de un texto expositivo. Los riñones. Los riñones son dos órganos pequeños y de tamaño igual que pertenecen al aparato excretor. Miden aproximadamente entre 10 y 12 centímetros de largo. Su color es de tonalidad rojiza y tienen forma de pequeño frijol. La misión principal de estos órganos es la de filtrar y depurar la sangre. Se encargan de eliminar del cuerpo sustancias de desecho perjudiciales para el cuerpo humano. Una vez filtrada la sangre, aparece en el riñón un líquido amarillento llamado orina, que es expulsado al exterior del cuerpo por un conducto llamado uretra. La orina está compuesta por más de un 95% de agua y el 5% restante son sales minerales y sustancias orgánicas como ácido úrico o creatinina. Como curiosidad, hay que destacar que en los animales vertebrados el aparato excretor es prácticamente igual en todas las especies. Para que los seres humanos tengamos una buena salud en los riñones, debemos tomar aproximadamente unos 6 vasos de agua diariamente, especialmente en los meses más calurosos, ya que el cuerpo necesita estar depurado e hidratado. Ahora ya conoces las características de un texto expositivo. Es tiempo de repasar lo aprendido. Prepara tu cuaderno y lápiz para contestar estas preguntas. Lee el siguiente texto. ¿Cómo se propaga el COVID-19 entre las personas? El COVID-19 es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 que se propaga entre las personas, principalmente cuando una persona infectada está en contacto cercano con otra persona. El virus se puede propagar a través de pequeñas partículas líquidas expulsadas por una persona infectada a través de la boca o la nariz, al toser, estornudar, hablar, cantar o resoplar. Esas partículas líquidas tienen diferentes tamaños, desde las más grandes, gotículas respiratorias, hasta las más pequeñas llamadas aerosoles.
Como ya se mencionó, las personas pueden contraer COVID-19 cuando el virus entra por la boca, la nariz o los ojos, algo que puede ocurrir con mayor probabilidad si las personas están en contacto directo o cercano, menos de 1 metro de distancia, con una persona infectada. Los datos actuales sugieren que el virus se propaga principalmente por medio de gotículas respiratorias entre personas que estén en contacto cercano. La transmisión por aerosoles puede producirse en entornos específicos, sobre todo en espacios interiores, abarrotados y mal ventilados, en los que personas infectadas pasan mucho tiempo con otras, por ejemplo, restaurantes, prácticas de coro, clases de gimnasia, clubes nocturnos, oficinas o lugares de culto. Se están realizando más estudios para comprender mejor las condiciones en las que se produce la transmisión por aerosoles, fuera de los centros médicos en los que se realizan procedimientos médicos específicos llamados procedimientos generadores de aerosoles. El virus también se puede propagar cuando personas infectadas estornudan o tosen sobre superficies u objetos tales como mesas, picaportes o pasamanos, y las personas se pueden infectar al tocar esas superficies contaminadas y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca sin antes haberse lavado las manos. Contesta las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué tipo de texto es? Respuesta correcta. C. Expositivo. Pregunta número 2. ¿Cuál es el tipo de lenguaje utilizado en el texto? Respuesta. Inciso A. Denotativo. Como pudimos ver en el video y en las preguntas, los textos expositivos forman parte de nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, es importante conocer su funcionalidad y su estructura. Ahora vamos a ver los textos literarios. ¿Te acuerdas cuando eras niño? Te contaban cuentos y más grande te sabías alguna leyenda. Incluso quizá participaste en una obra de teatro. Pues de eso trata nuestro siguiente tema.
tipo de textos se clasifican en los llamados géneros literarios. Iniciemos con el género lírico. El autor transmite sentimientos o emociones respecto a una persona u objeto. Se conoce como poesía lírica o género lírico por ser inicialmente tocado por una lira mientras se recitaban las estrofas de la poesía. Predominan siempre los sentimientos del autor, ya sean emociones alegres o depresivas. Generalmente, el poeta o hablante se expresa en primera o tercera persona, en representación propia o del personaje expresado. Es, mediante 3 actitudes principales, que el poeta expresa sus sentimientos e ideas. Una de ellas es enunciativa. En esta, se hace uso de la primera persona y la tercera persona, y tiende a narrar algo o a describirlo. La segunda es apostrófica. En esta, se dirige a alguien, a un ente, a quien le comunica su sentimiento o percepción del objetivo de sus cantos. Y por último, canción. Esta es la lírica por definición, y es cuando se expresa el sentimiento mediante una canción. Es una de las más difundidas, si no, es que es la más difundida del género lírico. El poeta deja ver su yo interior y expresará todo aquello que desea decir, pero no se enfocará a lo que se encuentra a su alrededor, sino a su propia percepción y su propia opinión. La estructura se comprende de líneas, las cuales se le denominan como versos. El conjunto de versos forman una estrofa, y por lo general los versos riman. Es importante mencionar que en la actualidad la rima ya no tiene que estar presente, tampoco la métrica. Por ello encontramos el verso libre. El estudio silábico de los versos se conoce como métrica. Los poetas lo utilizaban para dar musicalidad y ritmo a sus poemas. Actualmente, muchos poetas han dejado de lado el uso de la métrica y se ha utilizado la prosa poética, combinando el lenguaje literario con un texto común. Veamos los subgéneros que utiliza la lírica. Revisemos algunos de los subgéneros de la literatura lírica, entre ellos, canción, himno, oda, elegía, égloga, sátira y epigrama. Veamos las características de cada uno de ellos. Canción. Es un poema que expresa sentimientos o emociones y va acompañado de instrumentos musicales. Himno. Composición que manifiesta sentimientos patrióticos o religiosos e identifican una nación o a un grupo religioso. Oda. Es un poema que tiene como tema principal la reflexión. Elegía. Es un tipo de poema melancólico y meditativo. Égloga. Es un poema que expresa sentimientos referidos al amor y a la naturaleza. Sátira. Se compone en verso o en prosa y trata temáticas ligadas a la censura de vicios colectivos o individuales. Y por último, epigrama. Es un poema conciso que se escribe en forma de verso. En la época moderna, esta novela se incorpora en el género narrativo, pero en la antigüedad se le conocía como épica. A lo largo de la historia, muchos autores observaron que el género épico compartía características con el género narrativo. El género narrativo relata una historia real o fantástica. Contiene personajes, ambiente, tiempo y espacio. Generalmente está escrita en prosa o diálogo. Vamos a conocer los subgéneros líricos. Este género se caracteriza por ser un texto que narra las hazañas y aventuras de un héroe, que puede ser histórico o mitológico, siempre en un entorno bélico. En la antigüedad, se caracterizaba por su estructura en verso. Se considera que Homero fue el padre y precursor del género literario épico. La Ilíada o la Odisea son 2 de las primeras obras épicas de nuestra historia, pero hay muchísimas más. Característica número 1. Uno de los elementos más destacados es que la épica habla sobre un héroe y las hazañas que logró. Se trata de una narración que puede ser histórica y por lo tanto real, o un relato que puede estar inspirado en una mitología o en hechos legendarios. 2.
El héroe que aparece en las obras épicas siempre está idealizado y posee grandes rasgos excepcionales, que encarnan al hombre ideal. Una persona valiente, con una fuerte ética, con rasgos físicos ejemplares y que es el modelo del buen ciudadano. Un retrato exaltado que se usaba para instruir a la sociedad de aquella época. Otra de las características del género épico más destacadas es que está plagada de elementos sobrenaturales, como por ejemplo la aparición de los personajes míticos como dioses, demonios, ángeles, etc. Se crea una narración repleta de acción y de significados morales, que tenían la intención de instruir a la sociedad para garantizar una óptima convivencia y un gran civismo. 4. Como llevamos diciendo, uno de los objetivos de este género literario es conseguir instruir a la sociedad mediante la enseñanza de virtudes que deben imitar. También se condenan los defectos y se castigan las obras como un destino trágico e irreparable, para que, así, la sociedad siempre quisiera hacer el bien y evitar el mal. 5. Otro de los elementos del género épico más destacados es que hoy en día estos textos nos aportan una información histórica y cultural muy importante. Los poetas griegos dejaron relatados elementos propios de su tradición, como por ejemplo los mitos y las leyendas, así como episodios de la historia. Gracias a estos poemas narrativos, hoy en día podemos conocer una gran cantidad de tradiciones en todo el mundo. Y 6. No debemos olvidar que en los poemas épicos también ha estado muy presente la religión. De hecho, los dioses suelen jugar un papel esencial en el desarrollo de la trama, y es finalmente quien determina la acción del personaje principal. Es aquí que se encuentra el pozo moral de la obra, ya que los dioses son los que tienen la capacidad de juzgar las acciones de los hombres. Las acotaciones son otro elemento de este género, los cuales indican las acciones de cada uno de los personajes y a veces determinan el ambiente de la escena. Estos elementos se observan en los siguientes subgéneros dramáticos. Los subgéneros de la literatura épica o narrativa son el mito, la leyenda, la fábula, el cantar de gesta, la epopeya, el cuento y la novela. Revisemos las características de cada uno. Mito. Se trata de un texto que narra un mito procedente de una cultura o una tradición. Los personajes que aparecen en estos textos son sobrenaturales, y las obras suelen hablar de temas tan importantes como el origen del mundo o el origen del hombre. Leyenda. Se trata de una narración que está inspirada en hechos reales, pero que se cuentan con una gran dosis de imaginación y elementos ficticios, haciendo que lo que se narra sea muy diferente de lo que realmente sucedió. Las leyendas suelen contener también elementos sobrenaturales y mágicos. Fábula. Es un tipo de poema épico en donde los personajes son animales o son seres inanimados. El objetivo de este tipo de textos es lanzar una moraleja, por lo tanto, tienen una gran intención didáctica. Cantar de gestas. Es un tipo de narración propia de la Edad Media y que está escrita en verso. El protagonista es un héroe que encarna valores como la honra, el amor, la fidelidad, etc. Epopeya. Es una extensa narración épica que está protagonizada por un héroe idealizado y que es el representante de todo el pueblo. El cantar del Mío Cid o la Divina Comedia son dos claros ejemplos de epopeyas conocidas de nuestra historia literaria. Cuento. Es un relato breve de una pericia inventada, sucedida a uno o varios personajes, con argumentos muy sencillos y a veces con una finalidad moral. Y por último, novela. Es un relato largo, aunque de extensión variable, con un argumento mucho más desarrollado que el del cuento. Y a diferencia de lo que sucede en el cuento, al lector le importa no solo lo que le ocurren a los personajes, sino también lo que piensan y sienten, cómo evolucionan espiritualmente y cómo influyen ellos en la sociedad en la que viven. Finalmente, analicemos las características del género dramático. Característica número 1. Tienen como objetivo la representación de conflictos diversos de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes.
2. Se escriben en forma de diálogo. La acción y la presentación de los personajes se explica mediante el uso del diálogo. Los personajes hablan entre ellos, y de esa conversación podemos comprender mejor su psicología y su naturaleza. 3. Otro elemento muy característico del drama es que no existe la figura del narrador. Este género está destinado a ser representado públicamente frente a un auditorio. Por lo tanto, este género abarca todas las manifestaciones teatrales, a todo lo escrito para el teatro y a todo lo que es susceptible de representación escénica ante un público. 4. Lo que sucede en la obra no está descrito ni narrado ni comentado directamente por el dramaturgo, sino visto por el espectador. La obra está escrita, pero lo principal en ella es lo que sucede por los actores frente a un público. 5. La escenografía o la puesta en escena será la encargada de reflejar cómo es el espacio o la época en la que nos encontramos. Y el resto se deberá leer entre líneas, con todo lo que se representa sobre el escenario. Característica 6. De forma habitual, las obras teatrales suelen hablar sobre temas universales que conciernen al ser humano. El amor, la venganza, las injusticias sociales, etc. Son obras que tienen un objetivo de comunicación y que, por tanto, se describen para lanzar un mensaje o una idea. Y 7. Las obras dramáticas, a diferencia de otros géneros literarios, se dividen en actos, y cada acto cuenta con diferentes escenas que se diferencian según vayan avanzando en la trama. Recuerda que los géneros literarios tradicionales son épico, lírico y dramático, y a su vez, cada uno de ellos tiene diferentes subgéneros. Los subgéneros del género dramático son tragedia, comedia, melodrama, tragicomedia, farsa, ópera, zarzuela, paso o entremés, obra didáctica, sainete y autor sacramental. Revisemos las características de cada uno de ellos. Tragedia. Culmina con la destrucción del protagonista. Comedia. Se muestran defectos humanos de manera exagerada y jocosa, y tienen un fin moralista. Tragicomedia. Mezcla elementos trágicos y cómicos. El protagonista busca el amor o la amistad. Farsa. Los personajes son caricaturescos y se desenvuelven en una situación muy realista. Obra didáctica. Invita a la reflexión y al aprendizaje del espectador. Sainete. Jocoso y popular. Se representa como intermedio de una función o al final. Paso o entremés. Es una pequeña obra entretenida, jocosa y burlesca. Auto sacramental. Pieza de obra de teatro de carácter religioso. Ópera. Es actuado y a la vez cantado, acompañado por una agrupación musical. Zarzuela. Surgido en España. Contiene partes cantadas y musicalizadas y partes habladas. Y por último, drama. Es un conflicto más o menos intenso, con un tono ligero y un final feliz.
Retroalimentemos este tema con los siguientes ejercicios. Lee el siguiente fragmento. Naufragio. Arriad el foque, ordena el capitán. Arriad el foque, repite el segundo. Orzada a estribor, grita el capitán. Orzada a estribor, repite el segundo. Cuidado con el bauprés, grita el capitán. El bauprés, repite el segundo. Abatid el palo de mesana, grita el capitán. El palo de mesana, repite el segundo. Entretanto, la tormenta recia y los marineros corremos de un lado a otro de la cubierta, desconcertados. Si no encontramos pronto un diccionario, nos vamos a pique sin remedio. Pregunta 1. ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? A. Cuento. B. Mito. C. Anécdota. D. Leyenda. Respuesta. A. Cuento. Pregunta 2. ¿Qué tipo de narrador identificas en el texto? A. Omnisciente. B. Primera persona. C. Testigo. D. Ambiguo. Respuesta. A. Omnisciente. Lee el siguiente texto. Por siempre. Si la esmeralda se opacara, si el oro perdiera su color, entonces se acabaría nuestro amor. Si el sol no calentara, si la luna no existiera, entonces no tendría sentido vivir en esta tierra como tampoco tendría sentido vivir sin mi vida, la mujer de mis sueños, la que me da la alegría. Pregunta 1. ¿Cuál es la métrica del siguiente verso? Si la esmeralda se opacara. A. Octasílabo. B. Pentasílabo. C. Eneasílabo. D. Heptasílabo. Respuesta. C. Eneasílabo. Pregunta 2. A partir del siguiente poema, identifica los elementos comunicativos del género lírico. 1. Sujeto lírico. 2. Poema. 3. Destinatario lírico. 4. Contexto social. 5. Corriente literaria. A. La mujer. B. Generación del 45. C. Un hombre enamorado. D. Por siempre. E. Golpe de Estado en Uruguay en 1973. Respuesta. 1. Sujeto lírico. C. Un hombre enamorado. 2. Poema. D. Por siempre. 3. Destinatario lírico. A. La mujer. 4. Contexto social. E. Golpe de Estado en Uruguay en 1973. 5. Corriente literaria. Generación del 45. Lee el siguiente fragmento. Acto segundo. Exterior de la cueva de la novia. Entonación en blancos, grises y azules fríos. Grandes tunales. Tonos sombríos y plateados. Panorama de macetas color barquillo, todo endurecido como paisaje de cerámica popular. Padre y madre conversan. Padre, ahora tienes que esperar. Mi hija es ancha y tu hijo es fuerte. Madre, así espero. Se levantan. Padre, prepare las bandejas de trigo. Criada, están preparadas. Mujer de Leonardo. Entrando. Que sea para bien. Madre. Gracias. Leonardo. ¿Va a haber fiesta? Padre. Poca. La gente no puede entretenerse. Padre. Ya están aquí. Pregunta 1. El texto anterior corresponde a A. Una obra ensayística. B.
una obra narrativa, C, una obra dramática, D, una obra poética. Respuesta: C, una obra dramática. Pregunta 2. De acuerdo a lo leído, ¿a qué corresponde lo siguiente? Exterior de la cueva de la novia. Entonación en blancos, grises y azules fríos. Todo endurecido como paisaje de cerámica popular. A. Presentación. B. Conflicto. C. Acto. D. Cuadro. Respuesta: C. Acto. Qué gusto que nos hayas acompañado hasta el final de esta sesión Aula SEMS HD. Y para que tengas todos los ejercicios y lecturas, te invitamos a escanear este código QR, donde encontrarás la guía de estudio y otros elementos que te ayudarán a preparar mejor tu examen general de egreso de la educación media superior. Además, puedes consultar todos nuestros programas contenidos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale like a todos los videos y activa la campanita de notificaciones. Por favor, quédate en casa, respeta las medidas sanitarias y cuídate mucho. Por un Hidalgo más fuerte. Hasta pronto.